Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar para platicar del potencial que tiene el cerebro humano. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Nancy, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en casa. Platicábamos fuera del aire, Sí, ¿no? buenísimo este tema que a veces se nos hace tan El, normal, doctor, sí, nuestro cerebro. Sí, pero el cerebro es un todo. es correcto, muchas veces pues dicen, bueno, ¿qué función tiene el cerebro dentro de nosotros como seres humanos, como especie? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo ha impactado en la historia de la humanidad, no? Entonces hay un montón de teorías, hay que aclararlo, ¿verdad? Son teorías con base a qué? Pues hallazgos científicos, tanto antropólogos, psicólogos, historiadores, pues han tratado de reconstruir un poquito qué ha sido el cerebro humano a lo largo de la historia, ¿no? Que se remonta a miles de años. Claro. Y definitivamente ha sido un elemento fundamental en la evolución del ser humano, el desarrollo del cerebro. Se sabe que el cerebro humano representa aproximadamente el 2% del peso corporal, que comparado con nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, en ellos es aproximadamente el 0.6, 0.7%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que proporcionalmente nuestro cerebro está altamente desarrollado, Claro. no solo en cuanto al tamaño, sino en cuanto a sus funciones. Y esto tiene una explicación en toda esta teoría evolutiva, ¿no? Se ha visto con base en algunas investigaciones que al parecer nuestros ancestros hace miles de años pues caminaban en cuatro patas, no eran bípedos, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que ocurren es que a través de la alimentación y del uso de las manos se empiezan a alimentar primero de frutos, a ser recolectores, se va desarrollando el cerebro y entonces logramos obtener la bipedestación, es decir, caminar sobre dos pies. Y esto ya significa una ventaja evolutiva porque nos deja libres las manos, ¿verdad? Nos deja libres las manos para hacer otras cosas como manejar instrumentos, fabricar utensilios y, por ejemplo, poder cazar, ¿verdad? Obtener otras fuentes de alimentación que a su vez mejoran el rendimiento y el desarrollo de ese cerebro, ¿no? Y también desarrollan, y al estarse desarrollando, al alimentarse mejor, pues obviamente ese cerebro va creciendo y al interactuar en sociedad, el ser humano es un ser social que trabaja en grupo, pues obviamente empieza a desarrollar otras habilidades, entre ellos el lenguaje simbólico o la capacidad de abstracción, que es lo que nos va a diferenciar el nivel de abstracción de otras especies, ¿no? Como los chimpancés o los gorilas o muchas otras. ¿Y qué es esto? Es la capacidad de poder crear en nuestro cerebro símbolos. Y uno de los símbolos por excelencia es el lenguaje. Esta capacidad de lenguaje solo la tenemos los seres humanos y es la base de la memoria, lo que nos permite recordar lo que ha pasado, lo que está pasando actualmente e interactuar en grupo con todos los demás, la comunicación y también prever el futuro, hacer planes, ¿verdad? Ejecutar tareas, proyectos, etc. Esta habilidad la tiene el ser humano altamente desarrollada y no la tienen otras especies. Y esto es una gran ventaja evolutiva porque nos permite trabajar en grupo, pero de manera consciente. Hay otras especies, ¿verdad? Los cardúmenes de los peces o las hormigas que tienen esta mente colmena, ¿no? Que trabajan en grupo, Todos pero de juntitos. manera instintiva. El ser humano es la única especie que gracias al lenguaje, a través de la comunicación, puede trabajar en equipo para desarrollar todas estas potencialidades y generar conceptos como ideas, ¿no? La idea de país en sí no representa nada, pero si dices, bueno, soy mexicano y además soy yucateco, pues te vienen a la mente una serie de ideas. Claro. Todo esto es gracias al cerebro y al desarrollo que ha tenido evolutivamente. Hay un área del cerebro que se llama la corteza frontal y un área que se llama la corteza prefrontal está altamente especializada. Al parecer es esta área la que se ha ido desarrollando con la evolución durante miles de años, ¿no? Y de alguna manera, pues los factores externos como la alimentación, la estimulación, ¿verdad? La adquisición del lenguaje, los medios, ¿verdad? La música, pues van desarrollando todas estas habilidades y nos hacen ser lo que actualmente somos. Tan sencillo, ¿no, doctor? Las redes sociales que lo platicábamos también hace un momento de cómo nuestros chiquitos
chiquitos pues ya pueden agarrar una tableta y la manejan de manera excelente cuando tienen 2, 3 años. Entonces uno se queda sorprendido, pero es parte de esta evolución que vamos teniendo como seres humanos. Es correcto. La plasticidad cerebral pues obviamente se mantiene durante toda la vida, en mayor o en menor grado, pero siempre conservamos esta capacidad. Pero ese es uno de los elementos fundamentales que tiene el cerebro, y otro es la capacidad del movimiento, ¿verdad? El cerebro permite al sujeto moverse. El hecho de caminar erguidos y tener libres las manos nos permite usar utensilios tanto para cazar como obtener alimentos, pero también para defendernos, ¿no? Claro. Y nos permite además mejorar nuestra visión, ¿no? La visión exterior, en tercera dimensión va. Esa capacidad de alguna manera pues, no la tienen otros chimpancés, pues no tienen esta habilidad, ¿no? Claro. Tienen otras. Y algo muy importante, son la única especie que tiene la capacidad de transmitir la cultura de una manera, vamos a decir, sistemática. Hay algunos experimentos, bueno, eso es lo que dicen los científicos, los antropólogos. Algunas especies de chimpancés pueden transmitir ciertos conocimientos, pero digamos que el nivel al que alcanza el ser humano no lo tiene ninguna otra especie. Claro. Es decir, desde el lenguaje materno, ¿no? Aprender un lenguaje, la capacidad de aprender, pues no sé, alguna actividad deportiva o desarrollar ciertas habilidades producto del aprendizaje, no la tienen otras especies. Entonces esto es lo que nuestra fortaleza evolutiva no solo se ha basado en nuestra fortaleza física como en otras especies, ¿no? En nuestro tamaño, sino en nuestras habilidades mentales. Es decir, el cerebro ha sido un elemento clave en la evolución y en la supervivencia del ser humano como especie. Claro, qué interesante, doctor. ¿Y cómo podemos cuidar nuestro cerebro? Básicamente, pues, los hábitos o los estilos de vida saludables que son parte de los cuidados, no solo del cerebro, sino de todo el organismo, las arterias, los músculos. Por ejemplo, un elemento fundamental, la alimentación, ¿verdad? Otro elemento fundamental, la actividad física. Se sabe que la gente que no hace deporte o que no practica cierta actividad física, pues puede desarrollar varias enfermedades que se pueden evitar precisamente con la activación. Y un tercer elemento tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Todas las cuestiones afectivas, anímicas, parece ser, hace falta muchísima más investigación, que definitivamente el estado de ánimo influye físicamente en nosotros, pero no solamente en ese trance, vamos a decir, de depresión o de ansiedad, sino que a largo plazo produce cambios en nuestro organismo. Y lo vemos en un montón de enfermedades, ¿no? Tanto cerebrales como tipo del cáncer, los infartos cerebrovasculares, los infartos cardíacos. Muchas veces hay algún detonante, ¿no? Que produce cambios en nuestro organismo y entonces viene la enfermedad. Es parte de ese equilibrio saludable. Entonces, son algunos de los elementos que nos pueden ayudar a mantener nuestro cerebro saludable, ¿verdad? Se dice que también podemos ejercitar nuestro cerebro con crucigramas, sopas de letras y cosas así. ¿Es cierto, doctor? De alguna manera el hecho de educar, aprender otras lenguas, por ejemplo, hay un fenómeno bien interesante, por ejemplo, pasa en el área de la neurología. Cuando alguien tiene a veces un infarto cerebrovascular y se daña el área del lenguaje, a veces se tiene el problema para la lengua materna, ¿no? En este caso el español. Pero cuando la persona habla otros lenguajes, muchas veces los otros lenguajes conserva esa memoria. ¿En serio? Entonces, de alguna manera, el hecho de educarnos, de prepararnos, de leer desde que están chiquitos, de adquirir habilidades, hace nuestro cerebro mucho más resistente ante las enfermedades, ¿no? Pues doctor, le agradecemos muchísimo, ya se nos terminó el tiempo y no queremos porque siempre es un tema interesante el que nos trae, pero ¿dónde lo podemos encontrar, Claro doctor? que sí, estamos ubicados en la Clínica Pensiones, allá en el consultorio 101, ahí estamos para servirles, como siempre. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Nancy. Gracias, nosotros vámonos al corte comercial, pero quédese porque todavía hay mucho más aquí en CIPSE Noticias.